esta hora desalojan la denominada Shakira Tower en pleno barrio Meix, edificio que se hizo conocido por estar tomado ya hace varios años. Max, tú nos cuentas los detalles. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, un operativo que se inició muy temprano esta madrugada, cerca de las 6 de la mañana acá en calle Conferencia con Toesca, en donde este edificio en el cual hemos hecho innumerables reportajes estaba tomado por varias personas que hace aproximadamente 3 años no pagaban ni un solo peso al dueño de este edificio. Es por eso que él, con la nueva ley Devuélveme mi casa, aprovechó esta instancia, presentó las demandas correspondientes en los tribunales civiles de la capital, y fue así como hace muy poco, hace menos de 10 días, decía él, nos contaba que se emanaron desde este tribunal las órdenes de desalojo que están siendo ejecutadas a esta hora muy temprano por personal de Carabineros. Estamos con un coronel de Carabineros que está a cargo del operativo. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. El coronel Villarroel, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Coronel, ¿qué están haciendo acá en estos momentos? Bueno, ante un requerimiento efectuado por la subcomisaría de Carabineros relativas a materias judiciales, ¿cierto? Se hizo el requerimiento para venir a este edificio a efectuar el lanzamiento de 11 departamentos de los 36 por intermedio de una receptora judicial. Carabineros está prestando el apoyo a ella para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. ¿No ha habido resistencia por parte de los inquilinos a dejar en los departamentos? Al principio, cuando llegamos, donde existía la incertidumbre de cuántos departamentos iban a realizarse, estos presentaron una cierta resistencia, pero al conversar con ellos y explicarles la situación de la receptora, estos volvieron a sus departamentos y se están notificando uno a uno. Hay que entender que los 36 departamentos solamente se van a efectuar un lanzamiento de 11 departamentos. Perfecto, le agradecemos mucho al coronel Villarroel que nos contaba ahí, Karina, Roberto, esta situación que se está dando acá en el edificio Shakira Tower One, que ya habíamos denunciado múltiples veces en reportajes Televisión Noticias, que estaba tomado por personas que incluso reconocían a nuestro periodista investigador Raúl Poblete cuando los entrevistaba, que directamente ellos habían tomado estos departamentos y no pagaban ningún tipo de alquiler, no pagaban además las cuentas de los servicios básicos. Por lo tanto, se ha acumulado una gran deuda también para el dueño de este edificio, que es Eduardo Cole, con quien vamos a conversar ahora y que ha venido hasta acá para poder presenciar este desalojo, porque nos decía que la verdad lleva muchos años esperando por esto. Usted es el abogado representante del dueño de esta... De las dos inmobiliarias, inmobiliaria Valpro, inmobiliaria empresa individual de Raúl Carlos Aliaga. Ya, y esta torre es de uno de sus representados de esa inmobiliaria. Es de los dos representados. ¿Cuánto se llama? La torre fue tomada después de la pandemia por distintos ocupantes ilegales. La idea es desalojarlo para que las inmobiliarias logren tomar posesión del inmueble, del edificio, ya que no han podido hacerlo en forma personal. Este era un hotel antes, ¿y cuántas personas viven acá? ¿Son extranjeros, son chilenos? La mayoría son extranjeros. Tengo entendido que están ocupados la mayoría de los departamentos, que son 36. Nosotros solo tenemos el desalojo de 11 de los 36, tal como lo he explicado anteriormente, porque son los 11 que hemos logrado individualizar. No podemos desalojar por el momento a los demás, pero sí ya en un futuro no muy lejano, entendiendo que los vamos a poder individualizar ahora, porque la ley no me permite desalojar a una persona que no está individualizada en la demanda. Es un requisito legal que se da en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Eduardo, usted nos contaba que gracias a la nueva ley Devuélveme mi casa, ustedes recién pudieron hacer válida estas demandas, que se ejecutaran de forma más rápida. Sí, efectivamente, esta ley, la 21.426, vino a satisfacer en gran parte las angustias que han vivido muchas personas por la ocupación ilegal de los inmuebles y por la usurpación violenta y clandestina de algunos de ellos, como son las casas de veraneo, las segundas viviendas, y este tema también, la usurpación, abarca a las aguas. Pero el tema que nos convoca es definiría inmuebles, y es una usurpación violenta. Hay una deuda importante también de los servicios básicos. Sí, claro, hay una deuda que existe. De hecho, no sabemos cómo están conectados a los suministros básicos. En realidad, ellos deben tener alguna forma, pero mi representado han solicitado el corte de los suministros como una medida de apremio y que está establecida en la ley, o el legislador la ha establecido, pero no hemos podido darle
no concretar, digamos. ¿Se sabe cuánto es la deuda? Porque debe ser una deuda millonaria. No, claro, imagínese usted, estamos hablando de 3 años, pues, o sea, es algo que... ¿Este era un hotel antes? ¿Era un hotel antes? No desconozco eso. ¿Quién asume esa deuda, abogado? ¿La deuda de los insumos básicos? La asume mi representado. Sí. Ahí escuchábamos a Eduardo Cole, muchachos, que daba un poco los antecedentes de lo que se está ejecutando acá. Están las propias personas de los departamentos que estaban tomados de forma ilegal bajando sus pertenencias que están siendo acumuladas acá en la calle. La verdad, esto no sabemos qué va a pasar con estas pertenencias tampoco, porque no están siendo puestas en ningún tipo de vehículo de transporte. Por lo tanto, lo más probable es que estas especies queden acá. No sabemos si se las van a poder llevar, si pueden ser sustraídas por otras personas. Entonces, la verdad, se genera acá también un problema con respecto a eso. Max, está el abogado todavía por ahí. Le podemos hacer una pregunta en términos de cómo ellos logran individualizar a estas personas, porque él decía, se produce el desalojo en 11 departamentos solamente porque en el resto no tenemos individualizadas a las personas que viven ahí. ¿Cómo lo hacen finalmente? Porque al final la ley los obliga a tener que hacer prácticamente una investigación ellos mismos para saber quién es la persona que está habitando el lugar. Claro. Don Eduardo, una consulta. Nos preguntan desde el estudio cómo pudieron individualizar a estas 11 personas que hoy están desalojando, porque las demás, decía usted, no pueden ser desalojadas porque no se puede dirigir contra nadie la demanda, no se sabe quiénes son. ¿Cómo las individualizan? Sí, no, esa información me la proporcionaron mis propios representados. No sé cómo la obtuvieron ellos. Seguramente vinieron acá y la investigaron ellos mismos. Es que en algún minuto, aquí existió una administración. Sin embargo, como fueron ocupados ilegalmente, sacaron a esa administración. Yo me imagino que esa administración debe haber tenido algunos, a los 11, digamos, ocupantes que individualizamos, y por eso pudimos hacer la demanda. Imagínese usted, si hubiéramos tenido todo, lo habríamos desalojado a todos. Claro, pero no es la idea, no podemos hacer algo que va contra la ley, claro, o contra derecho. Entonces estamos haciendo... O sea, deben ser inicialmente los que sí tuvieron un contrato de arrendamiento y a quien sí había un registro de ellos. Claro, o hubo un precario donde el dueño le permitió estar ahí, qué sé yo, ¿me entiende? Por eso se individualizaron con su cédula y todo lo demás. Pero ¿eran ciudadanos chilenos o extranjeros? La mayoría extranjeros, la mayoría. Así que... Perfecto. Nada que hacer ahí. Bueno, ahí nos contestaba la abogada la pregunta, Karina, que claro, probablemente eran personas que llegaron de forma legal acá, que ocurrió también, lo vimos en el reportaje que investigó Raúl Poblete, que efectivamente muchas personas llegaron de forma legal, pero finalmente después nunca terminaron pagando el arriendo, no regularizaron en algunos casos los contratos, decía el abogado, porque llegaron de forma precaria. Entonces, claro, ese es el tema que se genera también cuando uno hace o arrienda un bien raíz sin realizar un contrato, sino como de palabra, y después finalmente la situación no se regulariza, y lo que termina pasando es que las personas se terminan aprovechando, como pasaba acá, y que nos comentaban que llevaban más de 3 años ya viviendo gratis. Me imagino la millonada que debe ser en cuentas básicas de luz, de agua. Sí, pues eso, y lamentablemente yo no sé si el dueño del edificio va a perseguir la responsabilidad de estas personas que no pagaron, porque ahí es aún más complejo el camino, y si no va a tener que asumir él esa deuda. O sea, ¿cómo lo hace ahora? Porque el problema es mucho mayor cuando se va a tener que enfrentar a las compañías de suministro de servicios básicos. Ahora, es increíble cómo en la práctica se va notando cuando hay alguna ley que tiene algunas dificultades. Esta ley aparecía como la gran novedad en el último tiempo en términos de provocar desalojos rápidos, que era antes un proceso que podía durar más de 1 año en la justicia civil. Sin embargo, la promulgación de esta ley hace que le den a la persona un plazo de 10 días para dejar la propiedad, y si no, se cursa el desalojo. Pero no sabíamos este detalle de que no es un detalle menor, que tiene que estar individualizada la persona para que se produzca el desalojo, y eso hace aún más complejo, incluso para el dueño de la propiedad, tener que investigar quién es la persona que se tomó su propiedad y que no le está pagando. En el caso de Tomás, ¿no? Está pensado esto más bien para arrendatarios, donde uno conoce la persona a la que le arrendó. Pero si se produce una toma, una apropiación irregular, es bien complejo, Max. Sí. Claro, yo me imagino que eso debe tener que ver con los RIT y los RUC de las causas, que muchas veces cuando se caratula una causa en el sistema penal, en este caso en el sistema civil, está asociado al número de RUT de la persona o a un número de RIT de la causa. Entonces, probablemente tiene que ver con eso, con que al momento de abrir esa investigación, la primera exigencia, la necesaria, debe ser individualizar contra la persona
contra la cual se dirige en este caso la demanda, porque es una demanda civil. Hay que recordar que los tribunales civiles son uno de los pocos que no han recibido reforma, entonces funcionan de forma muy antigua y eran muy lentos. Por eso que nos decía el abogado que con esta nueva ley se agiliza esto y en menos de 10 días se emana esta orden del tribunal para el desalojo, la cual ejecuta una receptora judicial hoy en compañía evidentemente de Carabineros y también de personal de seguridad municipal de Santiago, teniendo en cuenta que podría haber una reacción, lo dijo el coronel incluso, el coronel Villarroel, una reacción de parte de los propios inquilinos que estaban de forma ilegal de oponerse a este desalojo. Entonces, claro, pareciera que tiene que ver un poco con la individualización que tiene que haber en la causa de las personas contra quienes vienen ejecutadas este desalojo. Claro, Max, es que acá puede haber un problema extra porque a veces ya ni siquiera es el arrendatario original el que está ocupando el departamento. Puede haber habido un cambio ni siquiera de arrendatario, porque ya no están arrendando, están tomando el departamento, sí. Y eso hace más difícil aún individualizar a la persona que está ocupando efectivamente cada uno de estos departamentos, porque recordemos también que ahí en el barrio Meix se da el hecho también de que una persona arrienda un departamento y finalmente son muchas más personas las que terminan por ocupar cada uno de estos departamentos, así que puede ir habiendo un cambio de moradores, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, 3 años, desde que al dueño de estos departamentos no le pagan el arriendo. Y decíamos recién, va a tener que hacerse cargo de la deuda por servicios básicos y también del estado en que estén estos departamentos, claro, de cómo los van a encontrar. Y también acá va a haber un tema de convivencia, porque si lograron desalojar a 11 departamentos, todavía quedan 15 departamentos siendo ocupados por personas que no están pagando sus arriendos. Pero ¿será una señal que vayan a tomar esas personas en consideración para irse? 36. 25, perdón, Max, sí, 25, perdón. Entonces, va a haber un problema de convivencia también entre los futuros arrendatarios legales esta vez y los que siguen viviendo ahí sin pagar arriendo. Max, te quería preguntar si es que, bueno, estamos viendo cómo están sacando todas las pertenencias de esta gente, pero no han aparecido todavía los moradores de este edificio. No, sí están. Sí, en cuanto a lo que decías tú, es súper importante porque muchas veces lo que pasa acá es que hay personas que iniciaban arrendando de forma legal y después terminan subarrendando también, que es un problema que se da mucho acá en Chile con el fenómeno de la migración, que evidentemente ha generado una llegada bastante masiva de personas que son de nacionalidad extranjera y que buscan evidentemente los arriendos más baratos. Entonces ha pasado, y en este edificio pasaba puntualmente, que muchas personas que incluso se habían tomado los departamentos, ellos mismos arrendaban, o sea, el colmo de lo Barça, como se podría decir, sí, coloquialmente, porque si ustedes piensan que hay una persona que viene, se toma un departamento y después se lo subarrienda a otro, la verdad sí, es una situación impresentable. Ahora, ese mismo descaro quedaba en evidencia en ese registro que tú mencionabas de Raúl Poblete cuando él va, nuestro periodista, investigador además, que va al edificio, hace un recorrido y toca las puertas. Se encuentra con diferentes personas que habitan ahí, claro, algunos de ellos mintieron descaradamente diciendo que pagaban, cuando ya sabíamos, nosotros teníamos el antecedente de que no pagaban, y otros empezaron a cambiar la versión. Partieron diciendo que sí, que pagaban, y cuando se les preguntaba cuánto pagaban, el monto, ya después iban diciendo y confesando de que no habían pagado nunca. Aparte, pensemos en los últimos 3 años que ha estado tomado este edificio, fueron justamente los de pandemia. Entonces, para el dueño del edificio fue más que complejo poder llegar a saber quiénes eran las personas que estaban ahí. Primero, cuando estábamos con medidas restrictivas absolutas al principio, con imposibilidad de a lo mejor poder circular libremente por las calles, y después empezar a esperar la promulgación de la ley y hacer todo el proceso de investigación para que ahora se pueda desalojar a estas personas también. Claro, mira, lo que vamos a tratar de hacer, hay personas que por sus propios medios están bajando sus cosas. Vamos a tratar de conversar con algunos, a ver qué nos dicen, a ver si efectivamente reconocen lo que en su momento algunos le reconocían a Raúl, que era esta situación absolutamente irregular en la cual estaban adentro del edificio y que daba cuenta de una situación además que se prolongaba en el tiempo. No era que llevaran 1 o 2 meses, sino que habían algunos que llevaban ya un par de años. Uno incluso reconocía que inicialmente había partido pagando un arriendo, pero después lo dejó de pagar porque en el fondo decía, bueno, si nadie paga, obvio, ¿por qué voy a pagar yo? Pues como la típica del chileno que dice, bueno, si lo hacen los demás, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pensando o no pensando mejor en la persona que se ve afectada con esta situación. Vamos a esperar con Claudio Martínez, que les está mostrando ahí parte de las cosas que han sido desalojadas de estos departamentos, a que baje una de estas personas a ver si nos puede contar cuánto tiempo lleva viviendo acá, si efectivamente en algún momento había tenido un contrato legal de arriendo.
Sí, dime. Mientras tanto, no se ha producido ninguna reacción violenta, ¿no? Por parte de las personas que están siendo desalojadas. No, dijo el coronel que en un momento se opusieron, pero finalmente cuando les explicaron que estaba todo legal, ellos accedieron. Mira, acá vienen unas personas, les vamos a preguntar cuál es la situación de ellos. Hola, buenos días. ¿Usted vivía acá? No. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted vivía acá, amigo? No, estoy ayudando a sacar las cosas. La mayor parte de la gente, Karina, está ayudando a sacar las cosas. Me tinca que había una señora así, que no quiso hablar con nosotros, que era una de las personas que probablemente estaba viviendo de forma ilegal acá en este edificio. Ahí ahora, Max. Era una señora chiquitita, rubia, de pantalones rosados, que, bueno, vio la cámara evidentemente y huyó rápidamente, pues, signo claro de que no quería entregar su versión de los hechos. Max, esperando a ver si algún vecino nos quiere hablar y que explique un poquito el por qué llevaban 3 años sin poder pagar el arriendo. Esto es Shakira Tower. ¿Es un nombre que se le puso en pandemia? ¿Es un nombre que se le pusieron los moradores que había ahora en el edificio? ¿O es el nombre original del edificio? Lo que pasa es que esto funcionaba originalmente como un apart hotel. No sé si Claudio los puede mostrar. Igual si él mira un poquito más atrás desde la calle de Conferencia, está el letrero, ¿no? Tiene ese típico toldo que tienen los hoteles, claro. Entonces quedó con ese nombre porque como funcionaba como apart hotel, tenía ese típico toldito arriba que tienen los hoteles. Entonces, claro, después fue conocido popularmente como el Shakira Tower One, pero hoy en día, claro, funciona como un edificio particular de departamentos que evidentemente estaban en arriendo por parte de personas que adquirieron este edificio en pandemia y que pretendían evidentemente recuperar su inversión, pero la verdad les ha sido un tremendo dolor de cabeza. Entonces ahí Claudio les está mostrando, se ve como el toldito de cuando era un apart hotel y se arrendaba esto por días o incluso por horas a veces. Y hay un Shakira Tower 2. Perdón la inquietud, pero... Me imagino. No sé, como para ilustrarnos, ¿no es cierto? A esta hora de la mañana también. Sí. Oye, me acuerdo del reportaje de Raúl Poblete hace un par de meses atrás. Tú lo decías recién, Karina, con total desfachatez se entrevistaba a algunos de los vecinos que decían que ellos no pagaban y lo decían con alguna mezcla como de orgullo, diciendo, bueno, acá no pagamos, total, ¿para qué vamos a pagar si nadie paga? Y lo que me extraña, Max, es que van saliendo algunas personas que están sacando sus pertenencias, pero cuando les preguntas, ninguno vive ahí. Llama la atención eso, raro. Oh, claro. Todos vinieron a ayudar, sí. Tempranito. Sí, súper temprano. Se levantaron más temprano que nosotros. Para ir a ayudar al desalojo. Son todos solidarios. Y Max, tú decías que la administración del edificio ya no estaba funcionando ahí, que fueron en algún punto desplazados por estos moradores que no pagan el arriendo. Ahora, por lo que alcanzábamos a ver adentro del edificio, estaba bastante limpio, el ascensor seguía funcionando. ¿Te comentó alguien quién se hacía cargo del funcionamiento del edificio si es que la administración ya no estaba operando ahí? Oye, eso es súper raro y eso también tenía la duda el abogado Eduardo Coul de cómo podían hacer que, por ejemplo, los medidores de la luz siguieran funcionando si aparentemente los servicios no habían sido cancelados hace tiempo. Seguramente hay una situación que se tendrá que revisar ahí, puede haber algún tipo de conexión ilegal a la energía eléctrica, por ejemplo. Yo me imagino que todo eso lo va a tener que empezar a ver esta administración que se hace cargo ahora de, por lo menos, algunos departamentos que fueron desalojados, pero a todas luces pareciera que algo irregular debe haber si es que ellos tienen la certeza de que las cuentas se han ido acumulando durante harto tiempo. No es poco común eso, hacerlo notar porque es algo que nos llama profundamente la atención. A mí me tocó particularmente en el Contigo en Directo revisar un caso también de una persona que se había tomado una casa de la playa, ni siquiera acá en Santiago, y no había pagado los servicios básicos durante meses. Estoy hablando de 7 meses. Y tenía luz, agua, conexión a internet, electricidad, sí. O sea, luz, agua, todos los servicios. O sea, no gas, le cortaron también. el agua, la luz, el gas. No, tenía de todo. Sí, seguía funcionando. Es que no sé cómo lo hacía y nunca me quedó claro cómo lo hacía tampoco. De hecho, la dueña de esa propiedad, que todavía no sé si es que recuperó la casa o no, que también estaba esperando que entrara en vigencia esta ley para poder presentar una demanda, en esa oportunidad nos decía, no sé si esta persona fue a la empresa, y yo lo dudo mucho, pero ella llegó a pensar que esta persona que se había tomado su casa había ido a hacer como una especie de repactación o a pedir una prórroga, a buscar alguna alternativa. No creo que esté en el punto de vista de la formalidad, porque además para poder repactar una deuda
a cualquier persona le piden que pague algo de la deuda. La deuda no se puede repactar si tú no pagas como un pie para poder repactarla. Entonces, yo creo más en la versión que entrega Max, que pudiera ser alguna especie de mecanismo por el que estas personas habilitan igual los servicios básicos. No sé cómo lo harán, no sé qué estrategia tendrán. Es bien complejo eso, pero también es parte de lo que va a tener que asumir el dueño de la propiedad de ahora en adelante, ¿no? Bueno, y además me imagino yo que los medidores de la luz también deben estar dentro del edificio. A lo mejor ni siquiera le permiten a las personas que realizan esta medición de los medidores ingresar al edificio, porque no sé si ustedes se fijan que el edificio tiene una puerta que es de acero, estas típicas puertas que les pusieron a las propiedades que estaban cerca de los lugares peligrosos donde ocurrió, por ejemplo, el estallido social. O sea, si esa puerta no está abierta y la tiene que abrir alguien, la verdad es poco probable que puedan ingresar a alguien a medir los servicios básicos al edificio. Sí, ¿y será que esta puerta de acero, Max, la habrán puesto las personas que tenían tomado el edificio justamente para que no entrara el dueño, para que no entrara nadie al edificio? ¿Se sabe algo de eso? Pareciera, mira, ahí viene una persona que viene llorando. Probablemente ella es una de las personas desalojadas. Vamos a preguntarle si quiere conversar porque lo están desalojando. Vamos a preguntarle. Hola. Su departamento lo estaban desalojando. No, pero por favor, de un segundo, quiero hablar con la municipalidad un poco. Perfecto. Nos decían que le diéramos un segundo porque tenían que hablar con la municipalidad, pero yo lo dijo en el ambiente, no sé si lo alcanzaron a captar ustedes. No, ahí no se escuchó. En el estudio y la gente que nos ve en sus casas, que efectivamente su departamento estaba siendo desalojado y ahí está conversando con algunas personas. Sí, el dueño, ¿dónde está el dueño, Max? Porque apareció mucho en la prensa, nos dio muchas entrevistas hablando justamente de este tema, pero no lo hemos visto hasta ahora. No, seguramente no se va a querer presentar acá para no arriesgarse, de ser una persona que además debe tener tal vez algún tipo de temor de enfrentar a estas personas que estuvieron de forma ilegal. Entonces por eso viene el representante legal en este caso, que es el abogado. Nos imaginamos que no se quiso ser presente por un tema de seguridad, más que nada, aunque hasta el momento todo ha estado tranquilo acá. Solamente nos decía el coronel Villarroel que en la mañana, muy temprano, cuando ellos llegaron sí hubo algún tipo de resistencia, pero ya viendo que venía personal de control de orden público, está el GOPE acá también, hay más de 100 efectivos policiales, bueno, no les quedaba mucho más que resistirse al desalojo. Recordemos, para los que se están integrando ahora a nuestra sintonía, que están desalojando la famosa Shakira Tower 1 en pleno barrio Meix, este edificio que ven en pantalla que se hizo conocido por estar completamente tomado. Sus 36 departamentos estaban tomados hace 3 años y nosotros, a través de distintos reportajes, habíamos dado cuenta acá en Chilevisión Noticias que el dueño estaba completamente desesperado porque no lograba echar a las personas que estaban en este edificio. Y ahora, a través de este desalojo, se ha logrado sacar a 11 moradores, no a 11 moradores, a moradores que estaban en 11 departamentos. Quedan otros 25 departamentos por desalojar, pero al menos la acción de la justicia ya tuvo su efecto para estos 11 departamentos que están siendo desalojados hasta ahora en pleno barrio Meix. Max, esa persona que está con un chaleco azul y con una carpeta roja en la mano, ¿es de la municipalidad? Yo me imagino, porque nos dijeron que la receptora judicial era una mujer. Ella debe estar adentro seguramente notificando departamento por departamento a las personas que deben desalojar. Me imagino que debe ser una persona que es del municipio y que está coordinando. Le podríamos preguntar incluso qué función tiene para... Claro, sería interesante saberlo, porque lo que estaba a lo mejor tratando de hacer es buscar alguna solución en lo inmediato para esta señora. Queda la sensación de que ella está muy angustiada, queda la sensación de que pudiera tener a lo mejor niños, y ante esa eventualidad es probable que el municipio esté prestando algún tipo de apoyo durante algunos días en la medida que ellos puedan encontrar una solución definitiva, entendiendo que esta es una medida que no se mira, anuncia. Nos contaba Karina que es parte de la oficina del bufete de abogados que gestionaron toda esta demanda civil para poder desalojar a las personas. Entonces, claro, él va a conversar con las personas, tiene un rol más, una suerte de rol más administrativo, está anotando los datos, claro. Entonces, nos comentó recién, ahí nos acercamos a él y le preguntamos. Ya, era para saber si es que el municipio también estaba presente en ese desalojo, ¿no? Y de una u otra manera... No, el municipio está presente. ¿Está? Sí, hay personal municipal acá. Pero de seguridad, no social. De seguridad, claro, sí. Ya. No, social por lo menos no hemos visto, pero puede que estén arriba en los departamentos.
Claro, es probable también, a lo mejor van a prestar algún tipo de asistencia. Estamos a pantalla dividida, tenemos a la izquierda la imagen del Shakira Tower, que es el edificio que está siendo desalojado, 11 departamentos solamente, y a la derecha tenemos esas entrevistas que hizo Raúl Poblete hace mucho tiempo a las personas que habitaban ese lugar. Cuando se acercó, cuando nosotros describíamos que había subido, había ingresado para poder entrevistar a quienes vivían en ese lugar y les preguntó directamente si pagaban arriendo o no. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a revisar precisamente lo que está pasando en vivo, pero también ese momento en que Raúl Poblete le pregunta a las personas que viven ahí, ¿usted paga o no paga y cuánto arriendo paga? Hacemos una pausa y regresamos de inmediato desde la comuna de Estación Central con este desalojo.